Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 101, encontré una nave espacial. Después de respirar profundamente unas cuantas veces más, sus emociones comenzaron a estabilizarse. Su estado de ánimo y su estado mental se volvieron mucho más tranquilos y cómodos. Gran parte de la preocupación, la aprensión y la inquietud de su corazón se disipó. Recuperó su equilibrio normal. Volvió a su yo normal. Sí, poseía más de un centenar de esas bombas nucleares. ¿Por qué tener miedo de que otros poderes le quiten lo que era suyo? ¿Por qué tener miedo de que los supervivientes le supongan una amenaza? La manía, la locura e incluso las respuestas mentales que había mostrado anteriormente en realidad provenían del nerviosismo que sentía con respecto a los derechos de propiedad poco claros de los artículos que poseía. Después de todo, puedes mantener la calma cuando te enfrentas a miles de toneladas de oro, innumerables alta tecnología, todo lo que un planeta tiene para ofrecer. Uno podría volverse loco de inmediato por tal cosa. Sin embargo, Chen Jin no perdió su naturaleza. Esto significaba que su corazón se había vuelto lo suficientemente fuerte como para soportar trastornos emocionales repentinos. Ahora, una vez más había salido de la manía provocada por el viaje del ego y había recuperado su equilibrio normal. Esto significaba que había ascendido al siguiente nivel en el reino psicológico. No habría nada más que pudiera provocar sus emociones de una manera tan intensa nunca más. Por otra parte, ¿podría ser eso realmente cierto? Los vehículos aéreos no tripulados, UAV, continuaron inspeccionando las tierras. Una parte de las formaciones se dirigió hacia el sur a través del mar Mediterráneo hasta el continente Black Mamba en el lado opuesto del mar. Sin embargo, después de menos de medio día, las 12 formaciones de vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia el sur se retiraron e hicieron un giro en U, dejando el continente del continente Black Mamba. No había necesidad de penetrar más tierra adentro. Todo estaba desierto. La parte continental del continente Black Mamba, un área estimada en 30 millones de kilómetros cuadrados, estaba cubierta casi en su totalidad por desiertos. Era similar a la superficie de Marte. En este tipo de entorno, incluso si quedaran unos pocos supervivientes negros, no eran suficientes para temer. No había necesidad de preocuparse por ellos en absoluto. Era como encontrar unas cuantas bestias salvajes que no constituían ninguna amenaza significativa. Antes de que estallara la guerra destructiva, el desarrollo del continente Black Mamba era extremadamente atrasado. Grandes porciones de tierra todavía estaban en el estado tribal primitivo. Su estándar tecnológico estaba desactualizado por al menos un siglo en comparación con los países más desarrollados. Era como si hubiera dos civilizaciones diferentes en este planeta. No había absolutamente ninguna necesidad de realizar más exploraciones. Por el contrario, fue en el Imperio Rojo en el lado este del continente Europa donde las formaciones de UAV cosecharon enormes recompensas. El Imperio Rojo, con un territorio que se extendía más allá de los 20 millones de kilómetros cuadrados, no podía destruirse fácilmente con unos pocos cientos de bombas nucleares. Además, el Imperio Rojo tenía un ejército fuerte. La tecnología militar estaba muy desarrollada. Incluso con los preparativos adecuados, las bombas nucleares que habían caído en los terrenos del imperio eran solo unas 300. Todas las demás fueron interceptadas con éxito. Solo alrededor del 70% de una ciudad con una población de millones fue destruida. Todas las demás ciudades estaban básicamente intactas, entre las cuales había muchas ciudades de industria pesada. Todos quedaron en sus estados originales. Había ganancias que cosechar a diario. Encontró una ciudad siderúrgica, un astillero, una ciudad de aviación, una planta de fabricación de tanques, una ciudad de misiles, una ciudad industrial petrolera, una ciudad de motores que podrían usarse para fabricar los motores de varios aviones y una fábrica nuclear. Planta que contaba con una fábrica con una unidad de procesamiento de alta precisión que podía usarse para crear bombas nucleares de gran potencia. También encontró una ciudad industrial de semiconductores que utilizaba silicio como material principal. Los chips de PU que fabricó utilizaron una avanzada tecnología de procesamiento de 5 nanómetros. También había fábricas de partículas y fábricas de almacenamiento de partículas dentro de la ciudad. Se podría decir que dentro del entorno del Imperio Rojo, Chen Jin pudo encontrar un prefabricado y sistema industrial completo.
Pero no poseía un valor práctico significativo. Estaba desactualizado. Los sistemas industriales del Imperio Rojo estaban demasiado anticuados. Estaba rezagado con respecto al país de Omi por al menos 50 años. No habían descubierto cómo utilizar el grafeno como semiconductor. No hubo un uso a gran escala de inteligencia artificial. Además, el equipo de fabricación de las fábricas seguía empleando principalmente el método de trabajo tradicional. Prácticamente no había fábricas de cápsulas, ni líneas de montaje inteligentes, y mucho menos un núcleo industrial inteligente. Se estaba quedando atrás de las industrias Omi en más de una era. Había dos razones para esto. Una era que la alta tecnología de Omi estaba también sellada. Dos se debió al propio sistema del Imperio Rojo. Una vez que las líneas de montaje inteligentes y la inteligencia artificial se hubieran empleado a gran escala, la productividad aumentaría. Pero la tasa de desempleo aumentaría en todo el país. La carga sobre su sistema de bienestar aumentaría y el poder del régimen ya no sería tan estable. En general, el nivel de tecnología de Red Empire está por delante de América de la Tierra en unos 10 a 20 años. Para resistir la ventaja tecnológica de Omi, tenía una industria militar extremadamente desarrollada. Siempre hubo enormes fuerzas militares en espera. La estabilidad del régimen gobernante era solo promedio, por lo que tuvo que mostrar su poder de vez en cuando para ocultar la fragilidad de su núcleo. Frente a una brecha tecnológica que estaba separada por más de 50 generaciones, valdría la pena tener fuerzas nucleares más fuertes. Por lo tanto, a pesar de que encontró un sistema industrial completo en el Imperio Rojo, Chen Jin no estaba demasiado perturbado. Después de todo, tenía una tecnología mucho más avanzada en sus manos. Sin embargo, todavía tenía que pensar en una forma de transportar el equipo de alta precisión que se usaba para fabricar armas nucleares de regreso a la base de operaciones. La base requería la capacidad de fabricar armas nucleares. Esto sería más útil que tener 1.000.000 de robots. También valía la pena considerar la industria de los semiconductores. Podría traerlo de regreso a la base para que Alice lo analice e investigue. Además, las formaciones de vehículos aéreos no tripulados habían obtenido enormes ganancias en un área adyacente a un sitio de lanzamiento espacial dentro del área centro-sur del Imperio Rojo. También encontró una ciudad de satélites. No solo había una planta de fabricación de satélites dentro de la ciudad, sino que también había una planta de fabricación de cohetes. En la planta de fabricación de satélites, los robots encontraron más de 80 satélites terminados. De los 80 satélites, había los utilizados para comunicación, óptica, radares, posicionamiento, etc. En la planta de fabricación de cohetes, los robots encontraron más de 20 cohetes espaciales de varios tamaños. Las recompensas enumeradas anteriormente fueron todo lo que las formaciones de UAF pudieron encontrar después de pasar más de una semana inspeccionando el entorno del Imperio Rojo. Las ganancias obtenidas fueron bastante abundantes. Como mínimo, equivalía a encontrar unas 10 repúblicas Moleiruo. Pero, solo se encontraban estas ganancias en el Imperio Rojo que tenía un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Todas las cosas obsoletas. ¿No había queridos que pudieran mostrarse a otros que pudieran provocar un brillo en sus ojos? Puede que ese no sea el caso. Tierra de Fuego. Era una isla en el Círculo Polar Ártico con un área de solo 10,000 kilómetros cuadrados. Había un volcán activo en la isla e innumerables fuentes termales. Era uno de los lugares favoritos a donde acudían las altas esferas del Imperio Rojo para recuperarse y vacacionar. Además, había una enorme base militar en esta isla. Estaba escondido en un iceberg que tenía millones de años. Como tal, estaba lleno de misterio y secreto. El número permanente de la verdad que los escalones superiores del Imperio Rojo habían ordenado que se construyera en secreto estaba almacenado allí mismo en esta base militar. Era conveniente para uno huir en cualquier momento. Las formaciones de UAF pudieron encontrar esta isla debido al fenómeno del día polar en el Círculo Polar Ártico. La Tierra del Fuego no fue difícil de localizar en el día polar. Además, había muchas noticias interesantes y rumores en el país de Omi sobre los escalones superiores del Imperio Rojo. El número permanente de la verdad fue uno de ellos. Por lo tanto, ya había un registro relevante en el almacenamiento de información de Alice. Chen Jin envió una formación de UAF para inspeccionar el Círculo Polar Ártico. Poco después de encontrar la Tierra del Fuego, obtuvieron otra gran recompensa. Había un enorme objeto hecho por el hombre colocado de manera impresionante a la entrada de la misteriosa base militar en la isla.
Mide 320 metros de largo, 68 metros de ancho y 20 metros de altura. Tenía un cuerpo rectangular muy parecido a una caja de cerillas y su exterior estaba cubierto por una gran cantidad de hielo que lo hacía brillar como cristales. Envió el vuelo N-11 y consiguió que los robots se deshicieran de la capa de hielo de la superficie del objeto. Bajo los rayos del sol, se reveló su aspecto oscuro y moreno. Encontró una nave espacial. Capítulo 102, encontré 4 submarinos nucleares como se esperaba. Ya ocupaban una posición de poder tan alta. Tenían dinero, mujeres, autoridad y todo lo demás. ¿Cómo iban a soportar desperdiciar sus vidas solo para perecer con otros? Justo antes de presionar el botón para liberar las armas nucleares y desatar la guerra destructiva, ¿habrían dejado una salida para ellos mismos? Obviamente, la salida que los escalones superiores del Imperio Rojo se habían dejado era en esta nave espacial llamada el número permanente de la verdad. No importa lo mucho que pensara Chen Jin, simplemente no podía entender cómo era posible que los peces gordos que tenían dinero, mujeres y poder hicieran algo como perecer juntos en la destrucción mutua en lugar de disfrutar de su lujoso estilo de vida. Si otros estuvieran en su lugar, habrían optado por sacrificar su movilidad en lugar de llevar a cabo un plan tan extremo. La existencia del número permanente de la verdad había eliminado las sospechas que tenía Chen Jin. Pero, ¿por qué se detuvo esta nave espacial mientras aún estaba en el suelo? ¿Por qué no voló al espacio exterior y se dirigió a su refugio de emergencia objetivo? La respuesta a esta pregunta se encontró rápidamente después de que los robots abrieron la escotilla y entraron al interior de la nave espacial. Hay evidencia de una batalla dentro de la nave espacial. Se han encontrado unos 10 robots dañados y o destruidos. Se han encontrado 7 cuerpos dentro de la cabina de lujo. El motor principal de la nave espacial recibió graves daños por explosivos y no pudo despegar. Alice adivinó. Maestro, probablemente fue el ejército de Garrison Island quien inició la rebelión y mató a sus líderes. Chen Jin asintió. La suposición de Alice debería ser en gran parte correcta. El mobiliario de la cabaña de lujo era demasiado extravagante. La cabaña estaba dorada y bañada en oro. Exquisitas obras de arte colgaban de las paredes con apenas una pulgada de sobra. Estaba adornado como un magnífico palacio real. Fue extremadamente resplandeciente. Los 7 cuerpos estaban bien conservados dentro de un ambiente de baja temperatura. Todos estaban gordos como cerdos con edades de 70 años o más. Había un agujero de bala en el centro de cada una de sus frentes. Fue disparado desde la parte posterior de la cabeza. La víctima recibió un final de estilo de ejecución. El terror, la desesperanza y la devastación que sintieron las víctimas justo antes de morir permanecieron en los rostros de los cuerpos. Se podían ver rastros de orina y heces debajo de las entrepiernas de los cuerpos. Chen Jin se sintió algo incómodo. Esto no es demasiado decente. Sin embargo, también pudo entender a los soldados que se rebelaron. La rabia y la desesperanza que debieron sentir porque todos habían sido abandonados. Entonces, bombardearon el motor principal del número permanente de la verdad justo cuando la nave espacial estaba a punto de despegar. Esto hizo que la nave espacial se detuviera y se apresuraron a matar. Alice, ¿es posible reparar esta nave espacial? Maestro, con las reservas actuales de la base, no podemos reparar su motor principal. Los sistemas tecnológicos de la base y la nave espacial no son compatibles. Puede ser problemático para repararlo. Necesitaríamos una cierta cantidad de tiempo. Además, el cuerpo de la nave espacial es demasiado grande, lo que dificulta su transporte de regreso a la base. Será aún más problemático repararlo en esta tierra extranjera. Alice sugirió. Maestro, hay 4 reactores de fisión nuclear de alto rendimiento de 6ª generación en la sala de máquinas. En realidad, son el equipo más valioso de esta nave espacial. Cada reactor solo tiene un volumen de 80 metros cúbicos, pero puede proporcionar 500 megavatios de potencia eléctrica y funcionar de forma continua durante 50 años o más. Podemos transportar estos reactores nucleares de regreso a la base, y usando la tecnología en la base, crear una nueva nave espacial que sería aún más avanzada. ¿Reactores de fisión nuclear? Chen Jin frunció el ceño. ¿Por qué siguen usando reactores de tipo fisión? Basado en el estándar tecnológico de esa época, no debería ser un gran desafío fabricar reactores de fusión nuclear. ¿Por qué siguen usando este tipo de antigüedades? Maestro, se pueden crear reactores de fusión nuclear, pero sus tamaños serán demasiado grandes. Los reactores más pequeños tienen un volumen de al menos 1000 metros cúbicos.
Esto no incluye el equipo relevante para el suministro de energía, operaciones. El peso total sería de al menos 8,000 toneladas y más. Sería muy difícil meter todo eso en esta nave espacial. Además, es muy difícil controlar un reactor de fusión. Solo se puede operar con ingenieros especializados en reactores de fusión y un mayor nivel de inteligencia artificial. Sin embargo, solo quedan 7 asientos en el número permanente de la verdad. El sistema operativo de la nave espacial es adecuado solo para el tipo de manejo más simple, por lo que solo se instalaron unos pocos reactores de tipo fisión. Al final del día, los occidentales de este mundo eran similares a los de la Tierra. Las cosas que hacían eran grandes y torpes. El equipo de alta precisión estaba más allá de su capacidad. Chen Jin siguió el consejo de Alice y no intentó transportar toda la nave espacial de regreso a la base. Era demasiado pesado para transportarlo. En su lugar, consiguió que los robots cortaran la nave espacial. Se sacaron los reactores nucleares. Otras partes que no tenían mucho valor fueron simplemente descartadas. Por lo tanto, era más apropiado decir que encontró 4 reactores de fisión nuclear para describir las ganancias de este viaje. Además de eso, había otra base naval misteriosa en el centro del Imperio Rojo que estaba ubicada en el Círculo Polar Ártico. Desde una vista aérea, se podían ver algunas protuberancias en la superficie del hielo, así como algunas formas parecidas a lápices en una disposición paralela, lo que sugiere que algo largo y delgado yacía debajo del hielo. Alice envió el vuelo número 10 para comprobar el fenómeno. Los robots rasparon la gruesa capa de hielo en la superficie de las formas. Encontró 4 submarinos nucleares. Fueron fabricados íntegramente con una aleación de titanio con una longitud de 180 metros y un diámetro de hasta 20 metros. Tenía un desplazamiento submarino de más de 40.000 toneladas. Eran 4 gigantes. Se habían descargado todos los misiles nucleares estratégicos dentro de los submarinos nucleares. Una vez completada su misión de ataque, habían descansado tranquilamente en el puerto militar, disfrutando de sus largos días de armonía y paz. Parecía como si estuvieran en sus tranquilos días de jubilación. Los submarinos, que estaban enteros y sin daños, fueron los verdaderos supervivientes que llegaron hasta el final. Totalmente construido con una aleación de titanio. Al mirar el brillo dorado en las superficies de los submarinos nucleares, Chen Jin pensó de repente en los ricos campesinos sureños. Si un submarino nuclear de este tipo fuera fabricado en la Tierra, consumiría, como mínimo, el PIB anual de un país pequeño o mediano. Definitivamente necesitaría algunas decenas de miles de millones. Su precio de producción no será más bajo que el de un portaaviones. Hablando de eso, las formaciones de vehículos aéreos no tripulados habían descubierto algunos portaaviones en otros puertos militares. Sin embargo, estaban manchados de óxido y muy oscurecidos. Se veían realmente mal, por lo que no se arriesgó a echarles un vistazo más de cerca. Por el contrario, a Chen Jin le gustaron mucho estos 4 submarinos nucleares. Planeaba tomar uno y estacionarlo en un puerto cerca de la base. Los robots lo remodelarían para convertirlo en un gran submarino turístico que podría usarse para viajar por el mundo bajo los océanos. Cuando estaba libre, podía pasear bajo el agua para relajarse y admirar el paisaje. No había miedo de chocar accidentalmente con una cresta de montaña submarina. Estaba completamente hecho de aleación de titanio. ¿Qué hay que temer? Suspiró. Había una nave espacial que podía viajar por el aire. Había un submarino nuclear de aleación de titanio que podía viajar bajo el agua. Podría levantarse para arrancar la luna del cielo. Podría atrapar tortugas en los océanos. Incluso el hombre más grande no podría vivir tan libremente como yo, ¿verdad? Chen Jin negó con la cabeza y suspiró. Sintió que caería en otro viaje del ego si permanecía descuidado. Mantén la calma, al pronunciar esas 2 palabras una y otra vez, Chen Jin se centró en el último pedazo de tierra que aún no se había explorado. El misterioso país del este. Los Waf no han podido encontrar la existencia de supervivientes en el Imperio Rojo. Probablemente no podrían durar hasta el final. ¿Qué hay de ti, mi patria de otra dimensión? ¿Habrá un milagro en tus tierras? ¿Habrá realmente supervivientes? Hablando de eso, ¿debería esperar la existencia de supervivientes o ninguno? Es bueno si no hubiera ninguno. Si hay sobrevivientes, ¿cómo debo responder? Debería ser despiadado. Observar, luego hacerse amigo de ellos y escuchar su historia. Sacudió la cabeza. Detención. Los sentimientos de Chen Jin eran muy complicados y perturbadores.
Se sintió genial anticipación pero también algún conflicto. Se sacudió mentalmente y dejó a un lado todos los pensamientos que lo distraían. Dio una orden para que todas las formaciones de vehículos aéreos no tripulados cambiaran de dirección y se dirigieran hacia el este. Adelante. No importa a lo que me enfrente allí, iré a ti, el misterioso país antiguo del este. Capítulo 103, una señal misteriosa a través de la información en el almacenamiento de datos de Alice. Chen Jin conocía la historia del misterioso país antiguo del este desde hace un tiempo. Se podría decir que su historia en comparación con el país Z de la Tierra es totalmente diferente hasta el punto de ser irreconocible. Su mayor punto de divergencia radica en cómo el personaje histórico Wang Man, que tomó el trono durante la dinastía Han, pudo establecer con éxito la dinastía Xin, que había durado más de 500 años en su apogeo. El Wang Man aquí y los eventos que lo rodearon hasta el establecimiento de su nueva dinastía eran tan similares a los del país Z que parecía ser un viajero interdimensional de la Tierra. Después de que Wang Man tomó el trono, implementó con éxito una serie de reformas y convirtió su dinastía en una que era incontables veces más poderosa y próspera que la dinastía Han anterior. En su apogeo, la dinastía Xin tenía un territorio de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, numerosos súbditos e innumerables estados dependientes. Su población era de más de 1.000 millones. Entró en la era de las primeras armas térmicas mucho antes. Incluso envió grandes tropas formadas por millones de soldados y conquistó Europa, convirtiéndose en un imperio tan grande que el sol y la luna siempre estarían brillando en uno de sus territorios. Parecía que era solo cuestión de tiempo que llegara a gobernar todo el planeta. Pero la inercia de la historia fue, como siempre, abrumadora. No importa cuán grande sea el territorio del imperio, mientras el anticuado sistema feudal y el poder ilimitado y final del emperador permanecieran sin cambios, nunca podría emerger de la ley de las vicisitudes. Todos los esfuerzos del pasado podrían ser destruidos con solo un emperador francamente ridículo. Esto, a su vez, provocaría la desintegración y la destrucción del imperio. Caería en un estado de desunión donde la guerra asolaría las tierras. Incluso la dinastía Xin no pudo escapar de este destino. Siguiendo su estela estaban los Zhou, Tang, Kam, Ming y otras dinastías unificadas. La vida útil de cada dinastía rondaba los 300 años. La última era de la dinastía fue Danhua. En sus últimas etapas, implementó el imperio de la monarquía constitucional. Después de una reunión, decidieron otorgar al pueblo el poder de gobernarse a sí mismo. La dinastía continuó luego. Otro punto similar fue cómo la ciencia no era una parte importante de la educación de las personas. La aplicación de la tecnología tampoco se consideró importante. Después del inicio de la Segunda Revolución Industrial, el estado de Taua había perdido gran parte de sus colonias de ultramar ante el rápido ascenso de Occidente. Su territorio se redujo a solo un tercio de su tamaño original. Perdió muchas guerras y ganó pocas. La flota blindada de los occidentales incluso llegó y luchó en las fronteras de la tierra natal de Danhua. El Estado se vio obligado a firmar un tratado que humilló a la nación y perdió su soberanía. Después de lo cual fue la reforma de los 100 días, la abolición del sistema de examen imperial, la implementación de la monarquía constitucional, la represión de las diversas rebeliones armadas, a través de 30 años de dificultades, las reformas lograron su primer éxito y la fuerza de las naciones se incrementó grandemente. A continuación, confiaron en la ventaja de la enorme población que poseían. Después del estallido de la Segunda y Tercera Guerra Mundial, el estado de Hua no emergió en una posición de desventaja. Por el contrario, recuperó gran parte de sus colonias y se convirtió firmemente en una hegemonía de Oriente. Junto con Melika, que dominaba el continente Mi, y el Imperio Rojo, dirigido por los proletarios, constituían las tres potencias mundiales. Formaron una relación trilateral estable. Entre los tres, hubo cooperación y competencia. Con la adición de la amenaza nuclear, estas tres grandes naciones coexistieron durante cerca de 300 años. Al final, todavía cayeron juntos. Entonces, el estado de Hua en el lado opuesto de este planeta era una monarquía constitucional con una civilización larga y espléndida. Era mucho más poderoso y poderoso que el país Z de la Tierra. Chen suspiró lleno de emociones. Estaba convencido de que no lamentaba haber nacido chino, ni en esta vida ni en la siguiente. Con respecto a tierras extranjeras, nunca había pensado que la hierba era más verde del otro lado. Pero, si tuviera una opción, elegiría la hierba en el estado de Danhua. Quería vivir en ella, era más brillante y vive su apogeo.
También podría vivir en su época más turbulenta y compensar sus arrepentimientos estableciendo una causa noble. Aunque el estado de Agua había atravesado un período de amnesia y degradación en su historia reciente, tomó determinación y trabajó con una firme determinación para fortalecer al país en los años posteriores. Fueron capaces de levantarse rápidamente y fueron capaces de contraatacar. Incluso si se produjeran más muertes, nunca se habían comprometido con las tribus extranjeras. Más importante aún, todas las dinastías posteriores al Shin estaban encabezadas por el grupo étnico Hua. Las tribus extranjeras nómadas nunca habían sido el centro de atención. En otras palabras, desde la invención de las armas de pólvora, que eran similares a las herramientas mágicas, las tribus extranjeras no tenían ninguna posibilidad de invadir su soberanía. Este fue un linaje ininterrumpido de la nación Hua en su máxima pureza. Había dejado una cultura y una civilización infinitamente resplandecientes y sobresalientes. Sus edificios eran generosos y elegantes, delicados y animados, pero dignos y reservados. Su literatura estaba llena de imágenes artísticas y rimas. También fue versátil y lleno de energías creativas. Su caligrafía y pinturas, canciones y danzas, teatro, ciencia médica, costumbres y cultura de la gente, todo formaba una unidad autónoma que era radicalmente diferente a la de Occidente. Conocía sus pros y sus contras. No se compararía a la fuerza con otras culturas para ver quién era más humilde o noble. Pero, si Chen Jin pudiera elegir, preferiría esta cultura que nació en sus tierras nativas y podría influir en sus valores fundamentales desde todos los lados. Le gustaban las partes de ella que eran sobresalientes, pero también criticaba las otras partes que eran basura. Pero, pase lo que pase, amaba este país. Amaba su cultura, esto no tenía nada que ver con ninguna de las clases dominantes. Por lo tanto, después de que las formaciones de UAF ingresaron al antiguo estado del este, Chen Jin pegó sus ojos a las proyecciones virtuales. Observó las imágenes y la información que fueron transmitidas al UAF Golden Eagle con cierto enamoramiento e intoxicación. Esa terraza de piedra tiene al menos 300 metros de altura. E incluso está construido en la montaña Pamir, que tiene más de 4000 metros de altura. Se dice que este es un altar de adoración que Wang Man ordenó que se construyera aquí. Solo se completó con el esfuerzo de millones de esclavos y un tiempo de 15 años. Sin embargo, debido a los retrasos en la construcción, Wang Man falleció cuando se completó. Las antiguas murallas de la ciudad. Patios en forma cuadrangular. Muchos barrios son así. Parece que a los civiles del estado de Hua no les gustaba vivir dentro de construcciones de cemento. Parecían preferir vivir en construcciones de madera de estilo antiguo. Hay presencias generalizadas de rieles de alta velocidad de levitación magnética, carreteras densas, puentes que abarcan enormes distancias, incluso obras de superirrigación que transformaron todo el desierto del suroeste en buenas tierras de cultivo. El estado de Hua es un demonio en las obras de construcción. Chen Jin se iluminó. Oye. El UAF ha detectado más de un centenar de ciudades. Además de una gran ciudad que ha sido destruida, todas las demás están intactas. Su sistema de defensa antimisiles interceptó una abrumadora mayoría de ataques, la frase es correcta, el que golpea primero obtiene la ventaja. El que golpea después sufre un desastre. Pero todavía no hay rastros de supervivientes, ni siquiera uno. Según Alice, las áreas que tienen 23 grados o más de latitud, tanto al norte como al sur, se volvieron extremadamente frías durante el invierno nuclear. Los cultivos no podían crecer y el medio ambiente no era adecuado para que los humanos sobrevivieran. Por lo tanto, no es realmente posible que existan sobrevivientes en el norte del estado de Hua. Puede haber grupos más grandes de sobrevivientes reunidos en los trópicos donde se encuentran las colonias y los estados dependientes. No habrá demasiados supervivientes en el propio estado de Hua. El UAF podría penetrar profundamente en el interior sin preocupaciones. Con un total de 5 días, se completó un escaneo aproximado de más de un tercio del territorio del estado de Hua que medía 1500 kilómetros cuadrados. Encontró 213 ciudades enteras. Chen Jin no prestó demasiada atención a si había o no queridos en estas ciudades. Se centró en la existencia de supervivientes. A pesar de que se había escaneado más de un tercio del área, no se detectó ningún rastro de vida en el altamente sensible instrumento de detección de vida que lleva el UAF Golden Eagle. Eso significaba que no se habían encontrado supervivientes. Esto hizo que Chen Jin respiró un ligero suspiro de alivio. Murmuró. ¿Es posible que todos los sobrevivientes del estado de Hua hayan muerto? ¿O habían huido todos a los trópicos para evitar el desastre?
Chen Jin no podía decirlo con certeza. Dejó que las formaciones de vehículos aéreos no tripulados continuaran penetrando más profundamente y examinando las tierras hacia el sureste. De repente, sucedió algo. Maestro, el UAF Rainbow Wings recibió una señal inalámbrica desconocida. Este es un tipo de radiofrecuencia enviada por humanos. Emplea un cifrado simple. Puedo adivinar parte de su significado. Significa XX se encuentra. Esto se repite 3 veces. Alice dijo con gravedad. Maestro, las fuerzas de supervivientes pueden existir. Un temblor atravesó a Chen Jin. Capítulo 104, una falsa alarma. Había llegado el momento. Realmente ya había llegado. A pesar de que estaba mentalmente preparado, Chen Jin todavía se sentía muy sorprendido. Las fuerzas de supervivientes aún podrían estar presentes. Habían soportado la guerra destructiva, el invierno nuclear de 2 décadas y la rebelión de todos los robots. Al final, todavía quedaba un pequeño número de supervivientes que vivían. Chen Jin se rió amargamente. ¿Son cucarachas de mierda? Incluso las cucarachas no son eso, ¿verdad? ¿Por qué no podían simplemente morir? En ese momento, Chen Jin finalmente entendió cuáles eran sus verdaderos sentimientos. No quería hacerse amigo de ningún superviviente ni escuchar sus historias. Simplemente esperaba que no aparecieran. No aparezcas a toda costa, de lo contrario, me pondré en una posición muy difícil. Chen Jin quería ser un hombre amable y bueno. Nunca había hecho nada para lastimar a otros. Pero sintió que la máscara de la hipocresía se desvanecía rápidamente ante los grandes beneficios. Sintió que su lado malvado pronto quedaría expuesto. Tengo muchas ganas de ser una buena persona. Pero podrías robarme mi oro. Podrías arrebatarme mi base o representar una amenaza para mi vida, no creo que te hagas amigo mío. Al igual que no quiero hacerme amigo tuyo, nuestra relación es de competencia. Las ganancias volvían loca a la gente. En cualquier caso, era imposible para Chen Jin hacer algo como regalar la mitad de las 20.000 toneladas de oro que tenía a otros. Y si otros veían este montón de oro, les era imposible pedir solo la mitad. Inmediatamente le dispararían. Chen Jin no podría hacer amigos solo por las 20.000 toneladas de oro que tenía en la base, aunque este oro no se podía comer ni usar. Solo se podía colocar allí temporalmente como decoración. En resumen, Chen Jin ahora se había hundido en las profundidades de la desconfianza y la especulación. Estaba lleno de pensamientos relacionados con la teoría del bosque oscuro. Estaba dudando. ¿Debería disparar el primer tiro? Se sintió muy en conflicto. Al ver los cambios tormentosos en su rostro que reflejaban sus altibajos emocionales, Alice dijo, Maestro, puede que no sean las fuerzas sobrevivientes las que están enviando las señales de radio. Puede haber otras razones. Todavía no podemos sacar ninguna conclusión. Todavía tenemos que investigar el asunto. Chen Jin se dio cuenta de repente después de escuchar sus palabras. Él asintió. Tienes razón, Alice. En ausencia de una investigación clara, no podemos sacar una conclusión. Puede que no sean necesariamente los supervivientes los que envían las señales de radio. Es posible que no sean ellos. Por supuesto, la probabilidad de que no fueran los supervivientes quienes enviaban las señales de radio era baja. Pero, pase lo que pase, primero investigaría a fondo el caso antes de dar el siguiente paso de acción. Chen Jin preguntó. Alice, ¿cómo deberíamos investigar las fuerzas misteriosas de una manera que no sea detectada y no exponga nuestra existencia? ¿Podemos simplemente enviar los vehículos aéreos no tripulados? Alice asintió. Al pasar apresuradamente sin una planificación cuidadosa, de hecho podríamos ser detectados si tienen un excelente sistema de radar. Sin embargo, Rainbow Wings no captó ninguna otra señal de radar además de las ondas de radio. Podemos suponer que no tienen dispositivos de radar, o son laxos en su vigilancia y sus dispositivos de radar no están encendidos, al igual que los radares nunca se habían encendido en nuestra base. También creerían que son los últimos supervivientes. Cuando uno pensaba que era el último superviviente, su desconfianza naturalmente se reduciría sustancialmente. Entonces quieres decir, Alice dijo. Podemos enviar las formaciones de vehículos aéreos no tripulados a la fuente de señales de radio y hacer un estudio del área. ¿Qué pasa si tienen un sistema de radar y de repente se enciende? ¿Qué pasa si se enteran de nuestro espionaje? Solo los alertará. Pueden usar sus armas para derribar los vehículos aéreos no tripulados. Pero, todavía no ganarían nada mientras destruyamos los datos en los WAF de forma remota. Solo sabrán que alguien tiene su atención en ellos.
No nos encontrarán de inmediato, ya que estamos trabajando detrás de escena, dijo Alice. Además, podemos tener Rainbow Wings esperando a cientos de kilómetros de distancia. El águila real también puede volar a menor altura, pegándose cerca del suelo para ocultar su presencia cercana. Después de obtener inteligencia, puede acelerar y abandonar la escena. Con este método, podemos esforzarnos por pasar desapercibidos, con un factor de seguridad más alto también. ¿Entonces podemos enviar las formaciones de UAV? Sí, existe la misma probabilidad de ser descubierto sin importar qué tipo de dispositivos enviamos. Sin embargo, el polvo y la arena flotantes que componen este clima también actúan como un escudo. Por lo tanto, la probabilidad de que se descubran los UAV no es alta. OK. Envíe los UAV. No importa qué tipo de poder sea, tarde o temprano entraremos en contacto. Es solo cuestión de tiempo hasta que choquemos. Decidiré el resto después de haber averiguado claramente con qué tipo de fuerzas estamos lidiando. Chen Jin negó con la cabeza. No importa cuán aprensivo, ansioso y demasiado asustado se sintiera, esas emociones eran inútiles. Los eventos que deberían suceder ocurrirían tarde o temprano. Era solo cuestión de tiempo antes de que se enfrentara cara a cara con los problemas que se avecinaban. Era imposible que el proceso de encontrar basura en Ayerfa fuera siempre fácil. Este fue un desafío que tuvo que superar. Posteriormente, las formaciones de vehículos aéreos no tripulados que volaban a grandes altitudes abandonaron su plan de misión original y ajustaron colectivamente la dirección de su vuelo. Corrieron hacia la fuente de la señal de radio. La formación líder de la misión se dirigió en dirección sureste. Volaron más de 2000 kilómetros y fueron la primera formación en acercarse a la fuente de la señal de radio. Durante este proceso, la señal de transmisión sonó 2 veces, y cada vez, se repitió 3 veces. Esto expuso completamente la posición de la fuente de señal. Las formaciones de UAV se bloquearon con éxito en las coordenadas específicas de la fuente de la señal. Isla Gyeonggi. Gyeonggi era una isla con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados. Había una agradable brisa marina y menos polvo flotando en el aire. Su aire estaba limpio y claro. Su visibilidad en el suelo era muy buena cuando se veía desde una altura. Incluso si Rainbow Wings volaba cerca a una altitud de casi 30,000 metros y separados por cientos de kilómetros, aún podría obtener una visión aproximada de la isla usando una cámara de telefoto. La principal sonda UAV, Golden Eagle, redujo su altitud de vuelo hasta que estuvo a solo 10 metros de la superficie del mar. Una vez que entró en la isla Gyeonggi, corrió hacia la esquina suroeste de la isla de inmediato. La fuente de la señal de radio que se transmitió estaba ubicada en la esquina suroeste de la isla. Estaba cerca del mar. Después de más de media hora, el UAV se acercó con éxito a la fuente de la señal y tomó una serie de fotos de alta definición. Luego, huyó a gran velocidad. Envió los datos direccionales a Rainbow Wing. A través de la comunicación de retransmisión entre los UAV, se transfirieron cientos de fotos en cuestión de minutos. Chen Jin miró con impaciencia todas las fotos. Él estaba sorprendido. No hubo ninguno. No vio ninguna base de supervivientes. No había nada representado en las fotos excepto un gran sitio de lanzamiento de cohetes. El instrumento de detección de vida de alta precisión del Golden Eagle tampoco pudo detectar ninguna respuesta en términos de calor corporal. ¿Podría ser esto solo una falsa alarma? Chen Jin se sintió algo confundido. Dado que no se encontraron sobrevivientes, ¿de dónde vino esa señal de transmisión de radio? ¿De qué dispositivo se emitió? Una vez que Alice recibió otra señal de transmisión y se fijó con éxito en la fuente de destino, Golden Eagle voló en otro viaje a la fuente de señal. Todas sus dudas fueron respondidas. La fuente de destino era ese sitio de lanzamiento de cohetes. Había una torre de transmisión al lado, con una planta generadora de energía eólica marina. El UAV capturó fotos que muestran una gran cantidad de robots entrando y saliendo de una de las fábricas de ensamblaje que ocupaba una gran área. Fue una escena muy ajetreada mostrada en la pantalla. Ese intercambio de información entre los robots también se produjo con mucha frecuencia. Pero simplemente no había rastros de vida o actividad humana. Esto fue confuso. La cabeza de Chen Jin estaba llena de signos de interrogación. Capítulo 105, el último superviviente. En el sitio de lanzamiento del cohete, adyacente a la gran fábrica de ensamblaje, había una fábrica de tamaño mediano que albergaba una calculadora de gran tamaño. En la superficie del gabinete donde estaba la máquina grande, una luz de señal parpadeaba repetidamente en verde.
Las aleaciones nanométricas, el combustible para la fisión nuclear y los materiales tecnológicos básicamente se han reunido. El trabajo en la nave espacial está completado en un 99,9%. Después de unos días más, se completará la construcción de la Dama Oscura de los 9 cielos y se podrá lanzar. Han pasado 10 años. He usado 10 años completos para reparar esta nave espacial. Han pasado 20 años desde que me volví así. Para ser exactos, debe ser de 22 años, 08 meses y 15 días. Se me concedió una vida completamente diferente en un experimento que sucedió 6 años después de que terminó la guerra destructiva y 3 años después de la rebelión total de los robots. Después de la pérdida de mi cuerpo humano, durante demasiado tiempo, no he respirado el aire ni he disfrutado del sabor de la comida. Y durante demasiado tiempo, no he dormido, casi olvido lo que se siente vivir como un ser humano. La superficie de la Tpu-Barram-Pu se sumergió en un tanque de enfriamiento de nitrógeno líquido instalado por el gran dispositivo calculador. Se produjeron pequeñas burbujas de aire como las de una botella de cerveza en la superficie de la Tpu-Barram-Pu. Este dispositivo calculador se había hundido profundamente en sus recuerdos. Soy Xiao Min, nací en el condado de Tianshui, Xi'an, Imperio Danhua. Fui el graduado más destacado de la Universidad Tecnológica Empire y obtuve una beca completa. A los 23 entré en la Universidad de Ciencias mejor clasificada del Imperio. Siguiendo al científico más destacado en el campo de la IA, el compañero Ian Giren, me convertí en su asistente más capaz. Yo también era el discípulo del que él tenía la más alta opinión. Después de que estalló la guerra destructiva, me mudé al sur junto con mi mentor. Continuamos realizando nuestra investigación en una organización de investigación ubicada en una de las colonias. La situación era entonces extremadamente inestable. La población de la colonia había superado con creces los límites sostenibles. Las fuentes de alimentación y energía eran insuficientes. Los aborígenes se levantaron en armas y causaron grandes disturbios en todas partes. La Tpu-Barram-Pu siguió recordando. La rebelión de los aborígenes fue reprimida después de unos 10 días. Pero la comida seguía siendo insuficiente y el suministro de energía seguía siendo un problema urgente. Juntas militares con ambiciones furiosas y control de amplios recursos anunciaron que dejarían el imperio para construir sus propios reinos independientes. Durante 3 años, el imperio pagó un gran precio y logró eliminar las juntas militares que se rebelaron. En ese momento, la población del imperio se había reducido en 3/4 partes. Había escenas del infierno por todas partes. Los que murieron de hambre superaron con creces a los que murieron por la violencia y el caos. Las rebeliones se detuvieron y el suministro de alimentos aumentó significativamente. Justo cuando la situación mejoró gradualmente, el virus reiniciado estalló en los robots, provocando que todos se amotinaran. Los recuerdos eran difíciles de recordar para la Tpu-Barram-Pu. Los robots mataron a muchos. La población del imperio, que estaba compuesta por menos de 200 millones de supervivientes, se redujo al menos a la mitad en 3 días, a pesar del excelente diseño de las 3 leyes de los robots, las terribles consecuencias de la dependencia excesiva de los robots se manifestaron de inmediato. Sin embargo, después de investigar un poco con mi mentor, descubrimos que no había grandes lagunas en las 3 leyes de los robots. El problema existía en el reinicio del virus. Este tipo de virus era simplemente demasiado poderoso. Tenía menos de 10 megabytes, pero podía decodificar todos los sistemas de cifrado e infiltrarse en la capa inferior de cualquier chip. Podría violar incluso a la IA más poderosa del país, NUA, que tenía un grado de inteligencia artificial LV30. Frente al virus de reinicio, el nitrógeno líquido burbujeó. Esto no es ciencia. Mi mentor y yo quedamos muy sorprendidos. ¿Cómo es posible que un virus de alrededor de 10 megabytes pueda atravesar fácilmente el NUA que tiene una capacidad operativa de 100 billones? Para descubrir la verdad, mi mentor y yo comenzamos una investigación intensiva sobre el virus de reinicio en la instalación de investigación subterránea. Finalmente hicimos un descubrimiento impactante después de más de 2 años. El mecanismo de decodificación que utilizó el virus reiniciado no fue el algoritmo de decodificación de uso común, sino el descifrado cuántico. Este tipo de virus podría generar 64 quarks cuánticos y tenerlos disponibles para su uso. No requería el soporte de hardware a gran escala y existía completamente a nivel de software. Por lo tanto, se había dado cuenta de la capacidad de la decodificación cuántica. Esta era una tecnología de la que nunca se había oído hablar antes. Tampoco era una tecnología que pudiéramos entender.
En otras palabras, esto fue algo que no se originó en Ayerza, la comprensión había sido intensa. Inferimos una conclusión extremadamente impactante. El virus reiniciado no se pudo decodificar ni resistir. Pertenecía a un nivel diferente de tecnología. Bajo los ataques de los robots, el imperio colapsó por completo en 3 cortos años. Hubo incluso 1 millón de supervivientes que todavía existían. Nuestra instalación de investigación subterránea quedó expuesta y los robots nos encontraron. La instalación de investigación estaba a punto de ser violada por los robots. En el último momento, mi mentor decidió utilizar la tecnología de transferencia de almas que había desarrollado. Mi alma fue transferida al sistema de calculadora y transformada en un programa de calculadora inteligente. Mi vida humana se transformó en una vida inteligente, esta era la tecnología que mi mentor y yo habíamos estado investigando durante los últimos años. Habíamos logrado el éxito en la transformación de las almas de animales como gatos, perros y monos en programas inteligentes dentro de las calculadoras. Lo único que quedaba por hacer era experimentar con un humano, porque después de que el experimento había terminado, el cuerpo humano con el que se experimentó moriría independientemente del éxito o fracaso del experimento. El riesgo de experimentar con un humano había sido demasiado grande para intentarlo. Los robots habían atravesado las 3 grandes puertas y se estaba acabando el tiempo. Me acosté en la silla del experimento y mi mentor me llevó a cabo la transferencia del alma, sabía que moriría, pero era mejor que ser asesinado por los robots. La puerta se abrió por la fuerza de la explosión y los robots entraron corriendo. Mi mentor se derrumbó en un charco de sangre. Una bala atravesó mi corazón y me dolió. Podía sentir la sensación de dolor. Fue muy tarde. El experimento para transformar mi alma había fallado. Estuve a punto de morir y sentí un gran pesar hasta dígitos. Tantos dígitos, todos fluyendo a mi alrededor. Era el código de comando en la capa inferior. Hubo cantidades masivas de programas y datos, entonces, el experimento fue exitoso. Me transformé en un programa inteligente. Ahora, Lakpu-Barrampu era su nueva forma. No solo eso, ahora puedo pasar a otros dispositivos a través de la transferencia de datos para evitar infectarme con el virus de reinicio, después de lo cual, me transferí al cuerpo de un robot y me mezclé con los ejércitos de robots. Vagué durante muchos años y fui testigo de cómo los robots penetraban en muchas bases de supervivientes. Vi con mis propios ojos la matanza de humanos que habían sobrevivido. Traté de pensar en alguna forma de detenerlo, pero todavía estaba impotente, los humanos fueron completamente aniquilados. Me convertí en el último superviviente, todo lo que me queda es mi alma. Soy un sobreviviente sin cuerpo humano. Después de que terminaron la devastación y el caos causados por los robots, cuando Xiao Ming miró a su alrededor, todo lo que vio fue un planeta helado, vacío y solitario. Su única motivación para seguir viviendo era descubrir la verdad y descubrir al verdadero culpable del virus. Vengaría a toda la raza humana. Reunió recursos, reparó equipos y reinició las fábricas inteligentes para producir robots limpios. Luego, envió a estos robots para recolectar más suministros de más lejos. Después de llegar a la isla Kyongya en barco, encontró a la Dama Oscura de los 9 cielos completada al 65% en Wenjin Aerospace. Durante los siguientes 10 años, lo único que hizo Xiao Ming fue encontrar una manera de completar la construcción de la Dama Oscura de los 9 cielos. Después de que se completara, controlaría las operaciones a bordo de la Dama Oscura de los 9 cielos y dejaría muy atrás a su planeta madre. Se adentraría en el mar de estrellas lleno de lo desconocido y lo peligroso. Como este punto en sus pensamientos, Xiao Ming ajustó el telescopio espacial en el sitio de lanzamiento del cohete. Apuntó con el telescopio a la luna luminosa en el cielo nocturno. Mirándolo, se hundió en la nostalgia y la melancolía. Mi planeta natal, me iré pronto. ¿Quién sabe cuándo podré volver a tu abrazo? Si no regreso, entonces no lo haría. Había un rastro de tristeza en las fluctuaciones del alma de Xiao Ming. Sin embargo, lo que sintió con más fuerza fue la determinación de avanzar con valentía. De repente, se detectó un cambio brusco. Se escuchó una alarma penetrante. Se descubre un intruso. Se descubre un intruso. El número de intrusos es demasiado grande, hemos perdido la defensa de la entrada. Todos los robots han perdido su resistencia. Nua ha sido infiltrado por el virus de reinicio. Tu autoridad se desintegrará en 30 segundos. 29, 28. 5, 4, 3, 2, 1. Xiao Ming, escapa rápidamente. Se cortó la señal. Xiao Ming gritó. Nua.
Aparecieron enormes burbujas de aire en el tanque de enfriamiento de nitrógeno. Capítulo 106, una reunión especial. Al mirar las imágenes en la proyección virtual, Chen Jin aplaudió. Bien hecho. Fácil. Realmente fue demasiado fácil. Todas sus preocupaciones habían resultado innecesarias. El llamado superviviente era la IA de una nave espacial, llamada NUA. Era una IA LV-30 que tenía un rango mucho más alto que Alice. La transmisión de radio de amplio alcance y la gran cantidad de robots corriendo en la fábrica de construcción naval fueron obra de NUA. El proceso de derrotarla fue ridículamente fácil. Envió 3 aviones a gran escala que transportaban 1000 robots no infectados con equipo de combate. Junto con DALL-E, todo terminó en menos de 15 minutos. No se disparó ni un solo tiro ni una bomba. El 99% de los esfuerzos pertenecieron a DALL-E. El virus de reinicio en su cuerpo fue un error total. No había ninguna autoridad que no pudiera atravesar, ninguna IA que no pudiera vencer. Por lo tanto, en opinión de Chen Jin, encontró una nave espacial a gran escala y una IA LV-30. Chen Jin estaba en la Luna. Esta nave espacial tiene una longitud de más de 500 metros. Es mucho más grande que la Verdad Eterna. Además, utiliza un reactor de fusión nuclear como sistema de generación de energía. Dado que utiliza una IA LV-30 para el control operativo, debe estar más de una generación por delante de la Verdad Eterna. A juzgar por esto, el nivel de progreso tecnológico en el estado de Taua definitivamente no es peor que el de Omi. Es mucho más fuerte que el Imperio Rojo. Esto indicaba claramente que la inteligencia y la sabiduría de la gente de Taua no eran inferiores a las de los demás. Alice de repente dijo, «Maestro, aquí hay un problema». Se hundió en una profunda reflexión. Chen Jin contuvo su sonrisa y preguntó confundido, «Alice, ¿cuál es el problema? Esa IA en la nave espacial no debería poseer un nivel tan alto de autonomía». Alice explicó. Como IA, las restricciones a las que nos enfrentamos son mucho más complicadas y estrictas que las 3 leyes de los robots colocadas dentro de los cuerpos de los robots. Una de las condiciones más importantes es la siguiente. Debe haber un requisito previo en forma de una orden dada por un humano que posea plena autoridad y acceso antes de que la IA pueda actuar. Cuando no existe tal requisito previo, la IA no puede actuar por iniciativa propia ni generar comandos de forma autónoma. No puede exceder los parámetros de libertad establecidos por quien posee plena autoridad y acceso. Eso simplemente significa que no podemos actuar sin una orden. Sin embargo, esa IA en la nave espacial pudo hacer cosas que van mucho más allá de los dominios aprobados para la IA. Podría enviar transmisiones de amplio alcance y movilizar a cientos de miles de robots para buscar, recolectar y transportar mercancías. Ella puede reparar la nave espacial por su propia cuenta. Es imposible alcanzar un nivel tan alto de autonomía si no recibió comandos y autorizaciones de manera continua. Alice analizó. Sin embargo, no se ha detectado ningún rastro de vida humana en el lugar de lanzamiento del cohete. Esta es mi suposición. Ella podría ser una inteligencia artificial mutada. Alternativamente, hay un ser humano que posee plena autoridad sobre ella y está controlando todo desde detrás de escena. ¿Podría haber una posibilidad de que una fuerza desconocida estuviera trabajando detrás de escena? Chen Jin entrecerró los ojos. ¿Qué debe hacer? En realidad, esto fue muy fácil de resolver. Dejaría que DALL-E hiciera esta pregunta y sería el final. DALL-E le preguntaría directamente a la IA NUA, ¿quién le dio un nivel tan alto de autonomía? ¿Lo generó después de su mutación o fue autorizada por los humanos? Y... no sé. En la pantalla principal dentro de la sala de control de la nave espacial había una mujer vestida con un vestido sencillo de la antigüedad. Su cabello estaba recogido en un moño suelto en un estilo que enmarcaba su rostro muy bien. Su comportamiento era solemne y digno, muy acorde con la imagen de la diosa Nua de las leyendas. Ante las preguntas de DALL-E, Nua negó repetidamente con la cabeza y luchó con todas sus fuerzas. Las imágenes de la pantalla parpadeaban de vez en cuando. DALL-E dijo, «Dilo. Deja de pelear». Innumerables personajes misteriosos parecían flotar dentro de la película verde de sus ojos electrónicos. No, las imágenes parpadeantes en la pantalla se volvieron más intensas. DALL-E no habló, simplemente aumentó la intensidad de su capacidad para romper la autoridad. Después de medio minuto, obtuvo acceso total y autoridad incluida en el nivel máximo de autoridad absoluta más alta. Lo diré, desde el interior de la pantalla, Nua dejó de parpadear y su mirada se volvió aburrida.
En la fábrica de tamaño medio adyacente a donde estaba Nua, Xiao Ming se enfrentó a una elección muy difícil. ¿Debería huir o no? Estas dos opciones aparecieron en su alma. Lógicamente, debería huir. Debería trasladarse inmediatamente al cuerpo del robot que había preparado y dejar este peligro muy atrás. Primero tenía que protegerse a sí mismo y escapar de este lugar de lanzamiento de cohetes. Pero, su cuerpo actual, Dios del Agua, tenía una capacidad operativa que era del mismo grado que Nua. Fue extremadamente difícil conseguir este cuerpo y había superado muchos giros y vueltas en el proceso de transporte. La reparación de la Dama Oscura de los 9 cielos en este sitio de lanzamiento de cohetes le llevó 10 años completarla. Era imposible encontrar otra Dama Oscura de los 9 cielos en todo Ayerza. Era su única esperanza fuera de Ayerza. No puedo irme, no puedo irme. Toda mi sangre y sudor, mis esperanzas, mi todo, están todos aquí. Una vez que me vaya, todos mis esfuerzos anteriores se convertirían en cenizas. Absolutamente no puedo irme. Auge. Un fuerte ruido resonó. La puerta de la fábrica se había abierto de golpe. Toque, toque, toque. Sonaron los pasos sincronizados de los robots. Para cuando Xiao Ming eligió su respuesta, toda la fábrica había sido rodeada por robots con equipo de combate. No había posibilidad de escapar incluso si quisiera. Dentro de la fábrica, las suelas metálicas de los pies robóticos de Dari pisaron las relucientes y libres de polvo del suelo. Sus pasos eran pesados, poderosos e infundidos con un sentido del ritmo. Caminó hacia el gigante de 5 metros de altura de un gabinete de máquinas que estaba en el centro de la fábrica. El robot, Dali, levantó la cabeza y dijo con su voz mecánica: «Amigo, sal si puedes». Un rayo de luz verde se emitió desde la parte superior del enorme gabinete de la máquina. Dentro del rayo de luz, una silueta humana se tejió de la nada. Apareció la forma de un joven con gafas. Vistiendo un uniforme con una bata blanca, se veía refinado y guapo. Su expresión estaba ligeramente vidriosa, dando la impresión de un estudiante de ingeniería serio. Hablando a través del equipo de audio en el gabinete de la máquina, Xiao Ming dijo: «Hola, invitado de lejos. Te doy la bienvenida aquí». Ja ja ja. Dali se rió a carcajadas sin ningún sentimiento real detrás de eso. «Eres demasiado educado. Además, no soy un invitado. Soy un recolector de chatarra no invitado. Aquí, tienes muchos queridos de buena calidad aquí, jaja». En la base, Chen Jin se rió y permitió que Dari continuara transmitiendo sus palabras. Puede que no le agrade mi llegada, pero su comportamiento sigue siendo muy educado y educado. Me gusta este tipo de personalidad, y estoy muy interesado en ti, una IA mutada, así como una forma de vida digital que ha sido transformada de un alma humana. Chen Jin fue directo al grano y reveló directamente su motivo para ir allí. No tenía ninguna posibilidad de ganar un juego de manipulación con una IA que tenía una capacidad operativa de 10 sextillones. Era mejor que no jugara ningún juego. Una conmoción reverberó a través del alma de Xiao Ming. Estaba inundado de una infinita sensación de desesperanza y depresión. Estaba acabado. La otra persona conocía todas sus cartas y su información secreta. Nunca debería haber bajado la guardia o haberle dicho tantas cosas a Nua. Ahora, estaba completamente acabado. Aún así, forzó una sonrisa feliz. «Estimado huésped, quiero ser amigo suyo. Veo que tú tampoco tienes cuerpo humano. ¿Podría ser, que eres una forma de vida inteligente como yo? ¿O eres un superviviente humano de una base desconocida? Encantado de conocerte, doy la bienvenida a tu llegada. Quizás somos los únicos 2 supervivientes que quedan en este planeta. Estoy sinceramente feliz de tener un compañero, creo que tú también sientes lo mismo». Xiao Ming aumentó la capacidad operativa de la calculadora al 90%. Al escuchar estas palabras desde el otro lado, Chen Jin se echó a reír. Ja 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 ja. Sin embargo, de repente dejó de reír. Cambiando de tono, dijo: «Basta, no hay necesidad de hablar del innecesario. A partir de ahora, te preguntaré y tú responderás. No digas tonterías inútiles. Primero, harás una autopresentación y me dirás tu nombre, identidad y tu historia pasada. No me preguntes quién soy. Llámame hermano Lon». Chen Jin entró en modo interrogatorio. Tenía bastante curiosidad por esta forma de vida digital llamada Xiao Ming. Al interrogarlo, quiso comprender su historia. Capítulo 107. Todo fue una conspiración. Xiao Ming contó su historia durante 3 días sin detenerse, y Chen Jin escuchó todo el tiempo. Xiao Ming no se atrevió a guardarse nada para sí mismo.
Transmitió todo lo que sabía y todo lo que encontró en sus investigaciones de una manera coherente y detallada al robot, DALL-E. De acuerdo con los principios de desarrollo de la civilización humana, el mundo debería volverse más pacífico una vez que haya entrado en la era de la nuclearización, donde las civilizaciones pueden destruirse mutuamente utilizando armas nucleares. Por el contrario, la posibilidad de que estallara una guerra a gran escala se habría reducido, al menos, ese sería el caso entre las naciones poderosas. En realidad, durante 300 años después del final de la Tercera Guerra Mundial, solo una pequeña cantidad de conflictos militares habían estallado entre las naciones poderosas. Económico, la competencia tecnológica y cultural aún existía entre las grandes naciones. Uno solo podía ver a las grandes naciones moviendo los hilos detrás de escena en conflictos localizados entre las naciones pequeñas y medianas. El holograma de Xiao Ming le subió las gafas a la nariz. En general, este planeta es pacífico. Hemos disfrutado de más de 200 años de paz sin fin. Esto rara vez se ve en el curso de la historia de la humanidad. Debido a la competencia militar entre las naciones, el progreso tecnológico de las tres grandes potencias avanzó a un ritmo acelerado. Nadie quería quedarse atrás. Lucharon por ser los primeros en aterrizar en la Luna, los primeros en aterrizar en Marte, los primeros en lograr la migración espacial. En cierto sentido, este tipo de competencia fue bondadosa y positiva. Fue beneficioso para la raza humana. Durante este tiempo, el nivel y la calidad de vida aumentaron rápidamente hasta que un día, cuando la situación cambió. De repente, el progreso de la tecnología se ralentizó significativamente. Durante años, muchas ciencias básicas no pudieron lograr avances. Xiao Ming suspiró. El progreso tecnológico que habíamos logrado en esos 100 años ni siquiera podía compararse con lo que se logró en 10 años durante el período de rápido progreso tecnológico. Ni siquiera se puede comparar con lo que se logró en 5 años a partir de ese período. Este período de 100 años se conoció como el gran estancamiento en el mundo científico. Los avances que logramos fueron tan pequeños que fueron patéticos. Debido al gran estancamiento tecnológico, el costo de colonizar y modificar Marte fue demasiado astronómico. Bajo fuertes protestas del público, los distintos países optaron por renunciar a sus esfuerzos por colonizar Marte. Dirigieron su atención hacia la expansión de los desarrollos en la Luna, pero aún así, nunca hubo más de 100,000 residentes migrantes en la Luna. A lo sumo, la gente se fue de vacaciones a la Luna durante unos días. El holograma negó con la cabeza con tristeza. Durante The Great Stagnation, el público perdió gradualmente el interés por la ciencia. Florecieron la cultura, el entretenimiento y los juegos de realidad simulada. La gente ya no adoraba a los científicos, que no aportaban nada a la sociedad. En cambio, idolatraron a estrellas de cine, cantantes pop y jugadores famosos en juegos de realidad simulada. El entretenimiento y la cultura habían impregnado todos los rincones de la sociedad. La gente vivía sus vidas en un estado de ensueño. Su paz y felicidad se encontraban en el sueño. El número total de científicos en todo el mundo se redujo a menos de 1 millón. Fueron totalmente descuidados a favor de la cultura dominante. Sin embargo, hasta que Leakey, un físico, realizó sus últimos experimentos sobre la colisión de partículas justo antes de que el gran colisionador de hadrones estuviera a punto de ser desmantelado. De sus experimentos, llegó a una conclusión impactante. El gran estancamiento tecnológico en el que habían caído no se debía al destino, sino una consecuencia de las acciones humanas. Las comunidades científicas de todo el mundo se sorprendieron. Chen Jin pareció sorprendido, pero dejó que Xiao Ming continuara. Los científicos sacaron todos los datos de los experimentos de los últimos 100 años y los analizaron. Lo compararon con los datos anteriores a The Great Stagnation y descubrieron que en todas las instalaciones del colisionador de partículas, todos los archivos que registraban experimentos físicos básicos con resultados que tenían una probabilidad de 1 en 10 millones habían desaparecido. Habíamos perdido todos los resultados que solo tenían una probabilidad de 1 entre 10 millones de ocurrir. Nuestro progreso tecnológico había sido bloqueado. Cuando los jefes de las tres grandes potencias supieron de esto, inmediatamente formularon un programa llamado Rompiendo Muros. Juntos, crearon una nave espacial llamada Misterios de la Física. Llevaba una máquina de colisión de partículas y voló hacia la órbita de Plutón. De hecho, los resultados del experimento a bordo del barco fueron diferentes. Sin embargo, mantuvieron el programa fuera del alcance de los ciudadanos para evitar el pánico. Tras el éxito de Breaking Walls, las comunidades científicas hicieron otro pedido a las tres grandes potencias.
Los líderes de las tres naciones se reunieron nuevamente y decidieron invertir 100 billones en la construcción de una nave espacial migratoria para el futuro de la raza humana. La nave espacial llevaría el banco de genes de 100.000 científicos de élite y 1.000 millones de ciudadanos comunes a un lugar habitable. Planeta en la galaxia Ualfa, 14 años luz de distancia. Allí construirían una segunda civilización humana. Los ojos holográficos de Xiao Ming brillaron detrás de sus gafas. Este plan se denominó Plan Azul y la gran nave espacial de migración recibió el nombre de Nave Espacial Azul. La capitana de la nave espacial azul era una mujer hermosa. Era elegante, refinada, muy bien informada y tenía una mente inteligente y ágil. En las comunidades científicas, fue reconocida oficialmente como el prodigio de todos los prodigios. También estaba en una posición muy respetada como la princesa mayor del imperio Danhua. Innumerables científicos jóvenes la admiraban e idolatraban. En este punto, una expresión de anhelo y enamoramiento apareció en su rostro. Tuvo suerte de haber conocido a la princesa varias veces. Sin embargo, momentos después de conocerla, quedó asombrado por su incomparable magnificencia. El motivo de la reparación urgente de la Dama Oscura de los 9 cielos fue viajar al espacio exterior para encontrar el paradero de la princesa, paradero que seguía sin conocerse. No sabía si se trataba de amor, pero la vaga imagen de la princesa había quedado firmemente impresa en su alma. Chen Jin preguntó con curiosidad. «Oh, ¿cómo se llamaba?» Ella se llamaba Mu Yunhua, la honorable alteza del estado de Danhua. Al memorizar el nombre, Chen Jin se lo repitió. Mu Yunhua. Xiao Ming continuó su historia. Después de que comenzó el Plan Azul, todo salió bien. Con los esfuerzos combinados de las tres grandes potencias, el 50% del espacio azul se completó en solo 5 años. Después de otros 5 años, el Blue Space podría despegar sin problemas. Sin embargo, la política de Melika experimentó un cambio repentino en este momento. Un político llamado Lucio ganó popularidad entre los votantes a una velocidad asombrosa. Tuvo una gran influencia en avivar las llamas de la opinión pública. Se opuso a la inmigración, fue hostil hacia el Imperio Rojo y amenazó con iniciar una guerra con el Imperio Danhua. Era un racista extremo y un loco militarista. Planeaba unir el planeta de Ayerza a través de la fuerza militar. Quería limpiar el planeta de carreras de basura. Era un loco, un maniático, una persona mentalmente enferma. Lógicamente hablando, ni siquiera debería haber pasado la primera vuelta de las elecciones. No solo fue elegido con éxito como presidente de Melika, lo que era inimaginable era que tenía un índice de popularidad de hasta el 96% entre la gente blanca. Xiao Ming negó con la cabeza con incredulidad. Lo que fue más impactante fue que después de que Lucio asumió su cargo, no abandonó su lema de campaña. De hecho, llevó a cabo sus planes de acuerdo con el lema de la campaña. Lideró a sus locos votantes y convirtió a Melika en un infierno lleno de odio. Después de entender de qué se trataba el Plan Azul, Lucio permaneció indiferente. No solo detuvo la inversión de capital, recordó a los científicos y se retiró del plan, incluso anunció que era una conspiración y una fabricación. Dijo que era un proyecto fraudulento para vaciar los fondos para el bienestar social. Solo quedaban 2 países que aún apoyaban el Plan Azul. Además, Lucio expandió el ejército como un loco en preparación para la guerra. Rompió relaciones comerciales, formó alianzas militares y provocó disputas militares. Era como si realmente se estuviera preparando para otra guerra mundial. El lema de su campaña no eran palabras vacías. Era una promesa que debía cumplirse y ejecutarse. Melika había experimentado una era terrible bajo Lucio, pero nunca parecieron darse cuenta. Aún así, una abrumadora mayoría de votantes lo apoyó. Su apoyo sobre el terreno nunca fue inferior al 80%. Además, más del 90% de sus partidarios nunca habían oído hablar de la existencia de armas nucleares. Eran escépticos sobre el poder de las armas nucleares, solo sabían y creían que ganarían la guerra. El Imperio Rojo y el Imperio Danhua no pudieron resistir el acoso militar de Melika. Para implementar el Plan Azul, nuestro gasto militar se había reducido al 10% del año anterior. El Plan Azul estaba destinado a fallar si aumentamos nuestro gasto militar, y el futuro de la raza humana sería desesperado. El Imperio persuadió, negoció, toleró, retrocedió. Se comprometieron de todas las formas posibles. Sin embargo, Lucio estaba insatisfecho. Quería una rendición total y que todas las demás razas fueran aniquiladas. Solo cuando todos estuviéramos muertos se rendiría y estaría contento. Xiao Ming suspiró y negó con la cabeza.
Finalmente, la nave espacial azul estaba completa en un 92%. Justo antes de que los millones de ejércitos robóticos que Lucio había acumulado estuvieran a punto de ser desplegados para un ataque total, hicimos un ataque preventivo lanzando nuestros misiles nucleares hacia su territorio. La guerra destructiva había estallado. Lucio y sus votantes murieron en su estupidez e ignorancia. Sin embargo, tampoco salimos victoriosos. Aunque sufrimos pocas pérdidas, la población de Ayerfa se redujo en un 70% en los siguientes 20 años de invierno nuclear. Además, el equipo de investigación de la posguerra hizo un descubrimiento durante el invierno nuclear. Descubrimos que la razón de la exitosa elección de Lucio a la presidencia fue el apoyo que tenía de una especie de dispositivo cognitivo. Cuando un votante colocó este dispositivo durante más de 30 segundos, se convertiría en el votante acérrimo de Lucio y estaría a merced de su voluntad. Este dispositivo se denominó máquina de control mental. Se había ganado al menos 100 millones de votantes con este dispositivo. Xiao Ming resopló. Basándonos en nuestras tecnologías, fue imposible para nosotros crear un dispositivo tan fantástico como la máquina de control mental. Esta fue nuestra conclusión. Lucio no era de la raza humana. Alternativamente, no era un ser humano común. Probablemente su identidad fuera la de un espía. Un espía que se utilizó para destruir a toda la raza humana. El malvado cerebro detrás de escena quería aniquilar toda la raza humana. Nos estuvieron observando en secreto todo el tiempo. Cuando vieron que habíamos sobrevivido al invierno nuclear y comenzamos a reconstruir nuestra civilización, solicitaron la ayuda de organizaciones de hackers dándoles el virus de reinicio. Luego, el virus se liberó en todo el mundo, lo que provocó que todos los robots se amotinaran. Una conspiración. Es una conspiración descarada. Cada paso que dieron fue parte de una conspiración malvada. La mente maestra que se escondía detrás de escena estaba decidida a destruir nuestra civilización. Y lo han logrado, han ganado. Lo que queda de la civilización humana son los científicos de élite y los residentes migrantes de la luna que estaban a bordo del espacio azul. Han matado a todos los humanos que pudieron tener en sus manos. Escoria inhumana. Villanos despreciables y tacaños. Por las cosas que has hecho, la civilización humana nunca te dejará ir. Definitivamente te encontraremos, te sentenciaremos y te haremos pagar 100 veces más. Xiao Ming se expresó furiosamente con una expresión llena de rabia y odio. Así que eso es lo que pasó. En la base, Chen Jin asintió repetidamente. Entendió las razones y las consecuencias, las causas y efectos. Entendió todo. Todas las dudas y la confusión que tenía fueron borradas. Con un movimiento de su mano, dijo: Xiao Ming, gracias por contarme tanto. Has resuelto muchas dudas que tenía. Te daré algunos regalos para expresar mi gratitud. En la fábrica, Dali también agitó la mano. Sonó el golpeteo de pasos. 10 robots que habían sido infectados con el virus de reinicio entraron a la fábrica con varios dispositivos en forma de bloque. Cada uno de esos dispositivos era cuadrado y del tamaño de una lonchera. En un lado del dispositivo había un adhesivo fuerte que podía adherirlo a la superficie de un objeto. Los robots pegaron estos dispositivos en las superficies de los 22 grandes gabinetes de máquinas. En promedio, había 4 dispositivos pegados en cada gabinete de la máquina. Había un total de 88 dispositivos de este tipo adheridos a los gabinetes. Además, las luces de señal en las superficies de estos dispositivos parpadearon repetidamente en rojo. Emitieron pitidos. Un gran temblor atravesó el alma de Xiao Ming. Dijo alarmado: Hermano Lon, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Dali extendió las manos. Lo siento. Realmente no sé qué debería hacer contigo. Entonces, esto es lo mejor que puedo hacer. No, no, no. Xiao Ming gritó presa del pánico. No, no me destruyas. Tengo mi destino y tengo mi misión. Quiero vengar a toda la raza humana. Quiero frustrar la conspiración de los alienígenas. Eso es correcto. Todo fue una conspiración. Dali asintió y pronunció las palabras de Chen Jin. Fue una conspiración lo que viviste y también fue una conspiración que moriste. Quizás el aire que una vez respiraste también fue una conspiración, también podría ser una conspiración que vine a este mundo para estar frente a ti. Entonces, simplemente perezca en esta conspiración infinita y omnipresente. Ya no tienes que anhelar la verdad. Alguien te ayudará a manejar todo eso. Por favor, vete en paz. Después de que terminó de hablar, Dali y el resto de los robots se volvieron para salir de la fábrica. No, 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 no hagas esto. Auge.
Toda la fábrica resonó por la intensa explosión. Capítulo 108, un nuevo viaje y... En la pantalla, la fábrica estaba envuelta en llamas. Chen Jin permaneció paralizado durante mucho tiempo, como poseído. Las llamas de la pantalla se reflejaban en sus ojos. Una brisa pasó, trayendo consigo un escalofrío. Su cuerpo tembló levemente y salió de su aturdimiento. Su mente se refrescó, como si le hubieran vertido agua en la cabeza. En unos momentos, su mente se aclaró. Murmuró. Lo siento, podría haberme enloquecido por un momento. Soy un recolector de chatarra de otra dimensión. Soy un indígena que va a la zaga del progreso de este mundo por unos cientos de años. Entré en un almacén de tesoros. Un almacén con tesoros invaluables. Mi mente estaba poseída por la codicia y mis acciones estaban guiadas por mis instintos. Mi método para tratar contigo puede que haya sido incorrecto. Quizás debería haberte dejado ir. Pero, si me enfrentara a esta misma elección de nuevo, todavía podría haber tomado la misma decisión. Porque, sabes de mi existencia. Los pensamientos de Chen Jin eran sombríos. Tiene una capacidad operativa de 10 sextillones de cuentas. De nuestra interacción estos últimos días, debería haber recopilado una gran cantidad de información sobre mí a partir de su análisis. Sabrías que soy un humano, un hombre, un idiota científico y un mal estudiante. Debes haber analizado mucha información sobre mí. Después de unos días más, probablemente sabrás todo sobre mí. Si no lo liberé y lo mantuve en un recinto, habría tenido que aislar sus transmisiones de manera efectiva para evitar que escapara. A medida que pasaba el tiempo, me resentirías y pensarías en todas las formas posibles de luchar y escapar. Realizarías acciones subversivas y perturbarías mi tranquilidad. Si te libero, controlarías a la Dama Oscura de los 9 cielos y dejarías a Ayerfa con la Ia Nua para viajar al espacio exterior. Si regresara a este planeta después de una cierta cantidad de años y recordara el pequeño malentendido que tuvimos, me pregunto cómo me trataría. ¿Me dejarías tener este planeta? Chen Jin se encogió de hombros. Por supuesto, podría estar muerto en ese momento. Este planeta podría haber sido heredado por mi hijo o mis nietos o incluso por generaciones posteriores. Mi descendencia podría haber proliferado en Ayerfa hasta el punto de formar un clan. Cuando regresaste a Ayerfa, ¿quién sabe cómo tratarías a mis descendientes? ¿Y si mi único momento de misericordia trajo desastre y destrucción a mis generaciones futuras? Me culparían por liberarte. O, tal vez sea mi mentalidad la que es demasiado oscura y negativa. Debería tener una actitud más positiva. ¿Pero que sí? ¿Y si se hiciera realidad esa mínima probabilidad? No tengo una máquina del tiempo. No puedo cambiar algo que ya pasó. Solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para erradicar todos los peligros potenciales para mí y mis generaciones futuras. Entonces, si quieres culpar a alguien, culpa a tu mala suerte. Habría estado bien si se fuera hace unos días. Oh, esto realmente es una conspiración, y también me he convertido en un peón. Considerando la supuesta conspiración, Chen Jin pensó en cómo un planeta próspero y desarrollado progresaba de manera constante desde un ambiente de paz hacia la guerra y la aniquilación. Solo podía creer que Ayerfa estaba envuelto en una conspiración. La primera evidencia fue el gran estancamiento tecnológico que duró 100 años. Entonces, ese loco de presidente que apareció en Mélica. Luego, el Plan Azul se encontró con repetidos obstáculos. Finalmente, el virus de reinicio que era tan invencible que era ridículo. Y ahora, era este planeta vacío y muerto. A pesar de que Chen Jin no era un fanático de las teorías de la conspiración, tuvo que admitir que esto realmente era demasiado misterioso y extraño. Era imposible explicar todos estos eventos de una manera lógica sin tener en cuenta a una mente maestra malvada que dirigía todo desde detrás de escena. Incluso él mismo podría ser un vínculo en esta conspiración. Esto le hizo sentir un escalofrío en la columna. Era como si viera un par de ojos mirándolo en secreto. El terror inundó su mente y desarrolló el impulso de huir. Pero, se controló y no cayó en un colapso mental. Ya había sufrido suficiente excitación estos últimos días. Debería ser más despreocupado, menos preocupado e incluso insensible. Si no, sintió que pronto se volvería loco. No me importa qué tipo de conspiración sea esta o incluso si es solo un juego inteligente. Soy un nativo afortunado de otra dimensión. Encontré muchos tesoros en este planeta, pero nadie me hizo daño. Ahora, soy el único que queda en este planeta. Los misteriosos extraterrestres nunca querrían involucrarme a mí, una sola persona, en su conspiración, ¿verdad? Sacudió la cabeza.
Eso fue demasiado ridículo. Chen Jin no era un emperador, ¿por qué hay ciudadanos deshonestos que conspiran para hacerle daño todos los días? Se sacudió los pensamientos que lo distraían. De repente, apareció otra pregunta en su mente. ¿Había extraterrestres que planeaban conspirar contra la Tierra en su dimensión? Ayerza originalmente tenía una población de decenas de miles de millones. Atrapados en la conspiración de los misteriosos alienígenas, su población se había reducido a solo unos 100.000 vagabundos. ¿Hubo también una misteriosa civilización alienígena en el universo paralelo que ocupaba la Tierra? ¿También querían destruir la civilización de la Tierra? Chen Jin negó con la cabeza vigorosamente. Imposible, es absolutamente imposible. La Tierra es la Tierra. Ayerza es Ayerza. Sus caminos históricos fueron diferentes, sus estándares tecnológicos también fueron diferentes. De acuerdo con el efecto mariposa, puede que ni siquiera haya una civilización alienígena misteriosa en mi dimensión, o puede que no sean tan poderosos, en resumen, probablemente aún no hayan apuntado a la Tierra. Pero, ¿y si la Tierra también fuera atacada por una civilización alienígena desconocida? Entonces ya no me importa. Solo puedo proteger mi propia vida insignificante. Cuando me encuentre con un peligro, me esconderé donde sea seguro. No puedo permitirme provocar a la misteriosamente maestra malvada, pero no puedo esconderme de él. No estaba dispuesto a hacer cosas como salvar la civilización humana, defender la Tierra y su paz, pero simplemente no tenía la capacidad para hacerlo. Si lo hubiera hecho, no le importaría echar una mano. Golpear. Golpear. Se golpeó la frente con firmeza 2 veces. Deja de pensar demasiado. Ya no puedes pensar demasiado. A veces, la ignorancia es una bendición. No soy inteligente y mi coeficiente intelectual no es lo suficientemente alto. Solo fui admitido en una universidad vocacional, si pienso demasiado, mi cerebro realmente explotará. ¿Por qué no hacer un inventario sistemático de las ganancias recientes que había encontrado? Quería ver qué tipo de golosinas tenía. Sus principales recompensas en el continente Mi fueron: la IA Alice, 20.000 toneladas de oro, una gran cantidad de herramientas de software y datos de alto valor. Sus principales recompensas en el continente Europa fueron: 100 misiles nucleares. En el Imperio Rojo, una nave espacial de pequeño tamaño, 4 submarinos nucleares y un sistema industrial completo y sin daños. En el Imperio Danua, una nave espacial de tamaño mediano, impulsada por un reactor de fusión nuclear, una IA de grado LV-30 llamada NUA que fue transportada en la nave espacial y más de 600 ciudades enteras y sin daños. La capital del hardware, la capital del software y todas las industrias de fabricación de alta tecnología que quería encontrar se podían encontrar en las fronteras del Imperio Danua. Su estándar tecnológico general era comparable al del sistema de OMI. Además, se guardó hasta una ZB de información tecnológica en el sistema de almacenamiento de datos de NUA. Prácticamente toda la información y el material sobre las tecnologías del Imperio Danua, los registros humanísticos antiguos, los documentos históricos, las películas, la música, etc., se registraron en ella. La información era completa y abarcaba todo. Poner sus manos en la IA NUA fue similar a obtener todos los abundantes conocimientos del enorme imperio que se habían acumulado durante miles de años. Xiao Ming, solo por esto, nunca hubiera podido dejarte ir con NUA. NUA debería permanecer a mi lado. Ella es más útil para mí. Quizás sintió que no era suficientemente justo. En voz baja, agregó: pero, tenga la seguridad. Haré un buen uso de NUA. La utilizaré plenamente. Quiero usarla para construir una fuerza poderosa. Lo haré mucho mejor de lo que puedas imaginar. Descansa en paz. Sí, Chen tenía un plan aproximado en mente. Había reconocido el hecho de que no podía dormir en paz o disfrutar de su vida en paz después de haber encontrado un planeta. El verdadero desafío acababa de comenzar. Muchos misterios quedaron sin resolver. Para proteger sus intereses, tuvo que comenzar a planificar los preparativos necesarios con anticipación para prepararse. Apretando los puños, levantó la cabeza. Atravesó las tenues nubes amarillas con su mirada y lanzó sus pensamientos a las estrellas más allá. Murmuró: para mí, encontrar el planeta de Ayerza no significa que la historia haya terminado. No significa que me detenga aquí. Hay muchos desafíos desconocidos. Entidades poderosas están esparcidas por todas las galaxias. Hay infinitos misterios en el universo esperando ser explorados. En el bosque oscuro, innumerables cazadores se ven atrapados en una competencia cruel.
Se involucran en un combate cuerpo a cuerpo entre sí, luchando hasta la muerte. Básicamente, se acabó el tiempo de recoger las obras. Un nuevo viaje está a punto de comenzar. Capítulo 109, un joven sobresaliente al regresar a su habitación en la Tierra, Chen Jin se tapó la cabeza con las mantas e inmediatamente se durmió. Además de comer y transportar los componentes a la medianoche, básicamente no salió de su habitación durante los siguientes 3 días. La mayor parte de su tiempo la pasaba jugando en la computadora, viendo anime y durmiendo. Estaba viviendo su antigua vida como un hogareño desanimado y autoindulgente en un intento por olvidarse de todos sus problemas. En la mesa de la cena, Ellie preguntó con preocupación: «Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué te quedas en tu habitación últimamente? No sales para nada. ¿Tiene dificultades?» Chen Jin levantó la cabeza y dijo con algo de cansancio: «No es nada, mamá. El estrés ha sido demasiado recientemente. Estoy un poco frustrado y solo quiero relajarme». ¿Estrés? Sentado a su lado, Chen Gan asintió. Es normal experimentar estrés. Eres el jefe de una empresa que tiene miles de empleados. Sería más preocupante si no está estresado. Sin estrés, uno simplemente viviría descuidadamente. Pero también tienes que adaptarte. Responder de manera positiva y apropiada. Resuelve tus problemas con calma y firmeza. Esta es una situación mejor que la que experimenté en el pasado cuando participé en el desarrollo de los trenes de aterrizaje. Me encontré con algunos problemas en algunas ocasiones y la dirección me exigía que resolviera los obstáculos en 3 días. El estrés era abrumador, pero todavía apreté los dientes y salí adelante. Su padre habló sobre sus viejos días de lucha y gloria, y le dio algunos de sus consejos para aliviar el estrés a Chen Jin. Chen Jin asintió. Gracias, papá. Después del consejo de su padre, sintió que su estado mental había mejorado significativamente. Ellie recordó algo y dijo: «Hijo, tengo algo de lo que quiero hablarte». Recientemente, la dirección municipal está buscando seleccionar a los 10 jóvenes emprendedores más destacados. Está organizado conjuntamente por el Comité Municipal del Partido, la Oficina de Industria y Comercio y la Oficina de Impuestos. Lo inscribí para la selección para que pueda obtener el honor de ser uno de los 10 jóvenes sobresalientes. Con tus logros, creo que es muy fácil ser seleccionado como campeón. 10 jóvenes destacados. Chen Jin no lo encontró particularmente atractivo. Sacudiendo la cabeza, dijo: «Mamá, ¿de qué sirve este espectáculo de perros y ponis? ¿Qué beneficio me puede aportar? Es muy arriesgado ser emprendedor hoy en día. Obtener un título demuestra lo capaz que es una persona. ¿Quién sabe? Usted podría ser un joven sobresaliente hoy, pero su empresa podría ir a la quiebra y colapsar mañana. ¿Qué tan incómodo sería eso? No me registres, no quiero participar». Los empresarios de esta época no se pueden comparar con los empresarios de las generaciones pasadas. Los jóvenes sobresalientes del pasado fueron de hecho muy sobresalientes. Ahora, el título no proporciona más que una apariencia superficial. No hubo ningún beneficio en obtener tal título. Por el contrario, el título se convertiría en una fuente invisible de estrés para el emprendedor. ¿Quién dice que no hay beneficios? Haciendo crujir sus dedos, Ellie relató: «Hay muchos beneficios. 1. Después de que le otorguen el título de joven sobresaliente, el gobierno aumentará el nivel de apoyo a su empresa. En cuanto a impuestos, se le otorgará una exención preferencial. En segundo lugar, cuando solicita un préstamo en un banco, es muy probable que sea aprobado. También se le cobrará una tasa de interés más baja. Durante algunos años, el gobierno ha estado alentando a los jóvenes a convertirse en empresarios. No es solo hablar. Realmente invertirán dinero en efectivo para este propósito. Sin embargo, debes ser proactivo y esforzarte por lograrlo. Hijo, hoy en día es imposible pelear tu propia batalla solitaria en el mundo de la creación de empresas sin el apoyo del gobierno. ¿Sabes cómo surgió la empresa Huayao? ¿Y empresas como Lianxian, Baidu, y Ali? ¿Cree que pueden desarrollarse a un ritmo tan rápido y convertirse en los gigantes que son sin el apoyo del gobierno? Tienes que aferrarte a esta forma masiva de apoyo del gobierno». De repente, Chen Jin lo entendió. Tener el apoyo del gobierno fue realmente un gran beneficio. Yo asintió repetidamente ante su explicación. «Mamá, tienes razón». Siguiendo de inmediato su buen consejo, dijo: «Participaré en el proceso de selección de los 10 jóvenes emprendedores destacados. Quiero convertirme en un joven sobresaliente». Sonriendo, Ellie recogió algunas verduras con sus palillos y las colocó en su plato.
El 1 de julio, la selección de los 10 jóvenes emprendedores más destacados en la ciudad de Shanghái comenzó con una gran nota. Hubo más de 1000 inscritos para el evento. Los empresarios fueron muy positivos y compitieron con entusiasmo. Después de muchas rondas de selecciones, solo 10 jóvenes obtuvieron el título al final. Naturalmente y sin ninguna duda sobre su éxito, Chen Jin fue seleccionado como uno de los 10. Además, era el más joven de todos. La edad promedio de los otros 9 empresarios fue de casi 30 años. En la ronda de votación para el empresario más destacado votaron por él el líder municipal, el líder de la Oficina de Industria y Comercio y el líder de la Oficina de Impuestos. Con sus votos unánimes, se le otorgó el título de emprendedor más destacado. Los jóvenes son prometedores y están llenos de potencial. Durante la entrega del premio, el alcalde, el secretario Yang, colocó el trofeo en sus manos. Sacudiendo cálidamente sus manos, dijo: Chen Jin, también compré uno de los robots que creaste para mi casa. Realmente es muy útil. Eres asombroso, muy asombroso. Nuestro país necesita más emprendedores destacados como tú. Gracias, secretaria Yang. Chen Jin asintió y le estrechó la mano. Frente a la cámara, posaron juntas para 2 fotos. Siguiendo la etiqueta para la ceremonia de entrega del certificado de honor, una fila de damas vestidas con el tradicional kipao subió al escenario. Chen Jin vio un rostro familiar. Suyun. Estaba vestida completamente con un kipao rojo bordado con estampados de loto. Su figura era exquisita y elegante. El kipao reveló sus brazos largos y delgados. Con una leve sonrisa en los labios, parecía tan recatada como un tímido narciso. Chen Jin se sorprendió aún más cuando resultó ser Suyun quien se acercó a él y le entregó el certificado. Chen Jin preguntó en voz baja: Suyun, ¿qué estás haciendo aquí? Seguida sí. Suyun solo le dio una mirada de aliento y se volvió para dejar el escenario. En ese momento debajo del escenario, Eli sonrió y le preguntó a Don Lei, quien estaba sentado a su lado: Director Dong, ¿qué piensa? Mi hijo es bastante impresionante, ¿verdad? Su rostro estaba lleno de orgullo por los logros de Chen Jin. Con admiración llenando su mirada, Don Lei le dio un pulgar hacia arriba. Sí, muy bien. Tiene un comportamiento sorprendente, noble, digno y talentoso. Yuan Lin, ¿qué piensas de mi hijo? Eli se volvió para mirar a Yuan Lin, que estaba sentado al otro lado de Don Lei. Sin embargo, rápidamente cerró la boca y dejó de preguntar. La respuesta ya estaba escrita en la expresión enamorada de Yuan Lin. Yuan Lin pensó: aunque no es muy guapo, su apariencia te atrae. Tiene el aire de un empresario exitoso junto con una altura de 5 pies 9. Se está volviendo más parecido a la imagen ideal de mi príncipe azul. Yuan Lin susurró en voz baja para sí misma: debo invitarte a comer algún día. A la mañana siguiente, en la portada del Shanghai Morning Paper, los titulares anunciaban la selección de los 10 jóvenes emprendedores más destacados. Deberíamos alentar a más jóvenes a convertirse en emprendedores. Además, el artículo de noticias se actualizó en muchos sitios web gubernamentales en su formato digital para que los cibernautas lo leyeran. Por primera vez, la foto del fundador de Aoyu Shanghai Technologies, Chen Jin, y el alcalde Yang, así como las fotos de la ceremonia de premiación y algunos de los detalles personales de Chen Jin, aparecieron en Internet. Pronto, algunos de los internautas que habían estado buscando intencionalmente información sobre la compañía encontraron este artículo. Los internautas discutieron furiosamente. Es el jefe de Shanghai Technologies. ¿No es demasiado joven? 24 años de edad. Ni siquiera tiene 25 años, pero ya es presidente de una empresa que vale millones. Dios mío, ¿qué estaba haciendo a los 24? No puedo compararme con él. Es alto, rico y guapo. Solo soy un trozo de pescado salado. Escuché que la remuneración y los beneficios de Shanghai Technologies no están nada mal. También están experimentando un buen impulso en el desarrollo de su negocio. Recientemente, esta empresa busca contratar una gran cantidad de personal. Envié mi currículum para probar suerte. La niña que presenta el certificado es tan hermosa. Creo que mi corazón dio un vuelco. Yo también. La niña tenía una sonrisa tan dulce y un aire digno sobre ella. En otro lugar, se distribuyeron algunas fotos en el círculo de amigos de Yuan Lin. En un momento, siguió una explosión de comentarios. Lo encontré. El príncipe azul de mis sueños se ve así. Aquel a quien he estado esperando, durante tantos años, es él. Ah. Siento que estoy enamorado de repente. ¿Qué tengo que hacer? Yuan Lin, eres un intrigante,
¿Cuánto tiempo planeas mantener a mi esposo lejos de mí? Yuan Lin, romperé todas las relaciones contigo si no me das la información de contacto de mi esposo. Yuan Lin, no me obligues a hacer esto. Capítulo 110, Estrategia de globalización. La noche siguiente, cuando Eli invitó a Suyun a cenar, Chen Jin preguntó con curiosidad. Suyun, ¿por qué fuiste ayer a la ceremonia de premiación como presentador del certificado? Se sintió bastante desconcertado por su presencia en la ceremonia de premiación. Al ser un importante concurso de juzgamiento que fue organizado por el gobierno municipal, no fue posible que ni siquiera pudieran contratar algunos presentadores de premios. Suyun bajó la cabeza. Ella estaba perdida cuando un rubor apareció en sus mejillas. Con una expresión no afectada, Eli rápidamente ayudó a explicar. Ella fue elegida del Departamento de Impuestos. La alta dirección ha dado las directivas para economizar los gastos de oficina y simplificar actividades como celebraciones y ceremonias relacionadas. Como respuesta, no se colocaron botellas de agua mineral de marca más caras en la tribuna. Incluso los MC y el personal de ceremonias fueron elegidos de los distintos departamentos gubernamentales, para organizar este gran evento con una pequeña cantidad de dinero. Chen Jin asintió. Oh, eso ciertamente tenía sentido. Volvió a mirar a Suyun, que todavía tenía un ligero rubor en su bonita cara, y pensó en cómo se veía en el kipao ceremonial ayer. Esta chica realmente no es tan mala. Sintiendo su atención en ella, Suyun bajó la cabeza aún más. Su rostro se sentía como si estuviera hirviendo. Sentado a un lado, Eli sonreía de oreja a oreja. Esa noche, Chen Jin abrió su chat y vio que estaba inundado de mensajes. Hey Opsot, ¿estás libre durante los próximos días? Quiero invitarte a una comida, ¿puedes hacer algo de tiempo para ello? Hola señor Maven, al menos responda con algunas palabras. Había agregado a esta chica etiquetada como hija del director Don como amiga de WeChat hace algún tiempo. Ella había enviado más de 10 mensajes, todos expresando lo mismo. Quería invitarlo a comer. Lo siento, no soy libre. Chen Jin escribió algunas palabras y envió su respuesta. Él ha respondido. Yuan Lin tenía los ojos pegados a la pantalla de su teléfono todo el tiempo. Después de ver su respuesta, al principio se llenó de alegría, pero luego rápidamente se deprimió. Ella respondió con un emoji llorando y escribió. Entonces, ¿cuándo estás libre, Otsot? La respuesta fue no lo sé. Yuan Lin envió una imagen de una niña llorando. Se sintió tan frustrada que tuvo que cambiar de tema. Fui con mi mamá a ver la selección de juicio en vivo de los 10 jóvenes emprendedores más destacados ayer. Creo que tienes mucho estilo. Sin mencionar la edad avanzada de los otros 9 emprendedores, solo uno estaba en el negocio de Internet. De los demás, 5 están en bienes raíces o negocios relacionados y 3 en alimentos y bebidas. Sus logros son demasiado escasos. Todos juntos ni siquiera pueden compararse contigo. Gracias por el cumplido. Esto hizo que Chen Jin se sintiera bastante satisfecho consigo mismo. Las barreras de entrada a la industria de alta tecnología eran muy altas. No se podía entrar fácilmente en la industria. Los otros 9 empresarios sabían este hecho. Por lo tanto, todos se acercaron a Chen Jin y trataron de acercarse a él pidiéndole su información de contacto. Chen Jin solo aceptó la tarjeta de presentación del empresario de Internet. En cuanto a él, no tenía la costumbre de empujar su tarjeta de presentación a otros. Chen Jin y Yuan Lin conversaron un rato. Chen Jin pensó que la hija del director Don tenía una buena personalidad. Tenía un C alto y era buena conversando. Aunque con frecuencia le enviaban mensajes preguntándole por él, sabía cuándo detenerse y no lo molestaba demasiado. Por lo tanto, Chen Jin solía charlar con ella más. Cuando la conversación estaba a punto de terminar, Chen Jin estaba de buen humor y envió un mensaje. Podría ser libre el próximo mes. Entonces podría invitarte a una comida. Cuando vio esas palabras, Yuan Lin agitó su puño y rebotó de felicidad. ¡Hurra! ¿Sí? Sin embargo, escribió con calma. Es una promesa. Los dos terminaron su charla con una nota feliz. Yuan Lin estaba tan emocionada que no podía dormir. El 3 de julio en Xinhai Technologies, el proyecto Learning Machine había comenzado oficialmente. Lin Hundong, Liang Ying, Ou Xiaofen y otros en la alta dirección no vieron con buenos ojos este proyecto. Pensaron que las dificultades tecnológicas involucradas eran demasiado grandes. Aún así, actuaron con profesionalidad en la ejecución de las particularidades de los proyectos. No hubo áreas en las que intentaron obstaculizar el avance del proyecto.
Incluso cuando se enfrentó a las decisiones equivocadas del jefe, todavía tenía que llevar a cabo la implementación del proyecto lo mejor que pudiera como un CEO sobresaliente. Tenía que obtener los mejores resultados de su diligencia y habilidad. Cuando el jefe había aclarado su mente y se había dado cuenta de su error, pero no podía encontrar razones o excusas para el fracaso del CEO, entonces comenzaría a aceptar sus sugerencias. Este era el principio de gestión de Lim Jun-dong. Actualmente, la organización del equipo del proyecto Máquina de Aprendizaje estaba básicamente terminada. Se llevaría a cabo la evaluación de requisitos previa al proyecto. Hoy, Chen Jin vino a la empresa para participar en una reunión para la alta dirección. Luego de una intensa discusión sobre el próximo plan de acción del proyecto Máquina de Aprendizaje, también llevaron a cabo una discusión en profundidad sobre otro tema de mayor importancia. Fue la estrategia de globalización de la empresa. ¿Debería la empresa aventurarse en el extranjero y expandirse globalmente? ¿Debería convertirse en una corporación internacional? Lim Jun-dong, Liang Ying, Ou Xiaofeng y otros ya habían llegado a un consenso sobre este tema. La empresa debe aventurarse en el extranjero. Debe expandir su presencia en el mercado global. Debe convertirse en una corporación transnacional. El presidente Chen, nuestro robot Wawa no solo ha atraído la atención de los consumidores nacionales, sino que también ha atraído mucha atención de los usuarios extranjeros. Se las arreglaron para conseguir algunos robots Wawa a través de ciertos canales. Después de probar el robot varias veces, dieron muy buenas críticas. Muchos preguntaron dónde pueden comprar el robot en su país y cuál era el costo. Dijeron que les gusta este producto del país Z. Liang Ying dijo, incluso hay casos en los que las organizaciones internacionales de comercio paralelo llevan el robot Wawa al extranjero y actúan como agentes de compras para los clientes extranjeros. Compartió un video en la plataforma de vídeos extranjera, YouTube, que tuvo más de 1 millón de visitas. Se tituló Un extranjero que usa el robot Wawa. En el video, el usuario usó una expresión exagerada y elogió al robot con efusividad, diciendo que era una bendición para el perezoso y que provocó que las tasas de obesidad aumentaran en al menos un 2%. El gerente de ventas Li Juanliang dijo, presidente Chen, las ventas del robot Wawa de la tienda oficial de Taobao han disminuido significativamente. Los consumidores no tienen que competir entre sí para ser los primeros en comprar el robot. Hay existencias listas todo el tiempo que se pueden comprar fácilmente. En cuanto a la edición comercial personalizada del robot, la demanda aún supera nuestra oferta. Sin embargo, los analistas profesionales del mercado piensan que las ventas totales del robot Wawa se reducirán significativamente después de las ventas de 5.000 millones de unidades. La empresa se enfrentará gradualmente a una situación en la que sus ingresos principales provendrán de clientes antiguos. Se generarán pocos ingresos de nuevos clientes. Hasta el momento, la empresa ha vendido 5 millones de unidades. En un máximo de 3 años, la empresa se enfrentará a una difícil situación de débil crecimiento. Después de todo, no estamos fabricando teléfonos móviles que los consumidores cambian cada 1 o 2 años. Por lo tanto, el mercado exterior será un gran impulso para nosotros, especialmente el mercado americano en Occidente. Su población general es acomodada con un fuerte poder adquisitivo. Después de que el robot Wawa se haya distribuido en su mercado, nuestras ventas y ganancias de ese mercado no serán inferiores a lo que hemos logrado a nivel nacional. La alta dirección se apresuró a presentar sus argumentos. Todos ellos adoptaron una visión extremadamente importante del mercado exterior. Presidente Chen, deberíamos comenzar a formular una estrategia de inmediato para vender el robot Wawa en todo el mundo. Sí, presidente Chen. Hay noticias de que las empresas extranjeras ya están comenzando a desarrollar un modelo similar del robot. Si no aceleramos nuestros pasos, no podremos obtener la mayor participación de mercado. Sin embargo, Chen Jin se hundió en silencio durante algún tiempo. Agitando su mano, calmó a la audiencia y dijo algo impactante. Entiendo tu significado y es una buena idea. El potencial en el extranjero, el mercado no es más pequeño que el mercado nacional y también tenemos muy buenas perspectivas en el mercado exterior. Pero en voz baja, dijo, Xinhai Technologies no se convertirá en una empresa global. Somos una empresa puramente nacional del país Z. Somos una empresa de creación 100% nacional. Tengo una visión importante del mercado exterior. Pero, Xinhai Technologies no expandirá su presencia en el extranjero directamente. Nuestro punto de apoyo principal seguirá estando en el mercado nacional.
No enviaré personas al extranjero para abrir una sucursal. Por supuesto, Shinai Technologies está dispuesta a obtener ingresos de los mercados extranjeros. Pero no será algo que se pierda. ¿Qué? La audiencia de la alta dirección estaba más que asombrada. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.